Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, narración de Arthur Gordon Pym, tercera parte. Esta es la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Las historias de este programa. Historias. El del sonido del miedo. A continuación, narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esto es lo que ya ocurrió en las dos anteriores partes. El bergantín Grampus es reparado y equipado para la caza de ballenas. Al mando de él irá el capitán Barnard, al que acompañará su hijo Augustus, el gran amigo de Arthur. Arthur, al igual que Augustus, está deseoso de correr aventuras. Acepta la proposición de Augustus, el embarcar en el Grampus secretamente. Augustus, ya en alta mar, le descubrirá a su padre que Arthur está en el barco. Augustus le prepara un escondite en la bodega bastante confortable. En él pasa 3 días con sus noches, mientras se ultiman los preparativos del viaje. Sus padres no sospechan de nada, pues su ausencia está justificada. Se encuentra pasando unos días con un pariente. El bergantín emprende ruta, pero Augustus no visita a su amigo. La situación de Arthur comienza a ser angustiosa, pues pasan los días en su escondrijo. Aparecerá Tigre, su perro, cuya presencia no se la explica. Acuciado por el hambre y la sed, intentará salir de la bodega, pero le resulta imposible. Descubre un mensaje de Augustus en el cuerpo de Tigre, pero solo puede leer: sangre, tu vida depende de que sigas escondido. Augustus al fin aparece. Hubo un motín a bordo. Los amotinados dieron cruel muerte al resto de la tripulación, o los arrojaron a la deriva en una barca, entre ellos al padre de Augustus, que se salvó gracias a que un arponero, Dirk Peters, se lo reservó para su servicio. Durante el día, 2 arponeros bajaron acompañados del cocinero, los 3 completamente borrachos. Como Peters, no tuvieron escrúpulo en hablar sin reserva de sus planes. ¿De sus planes, dices? No se mostraban de acuerdo con el objeto final del viaje. Ya. Solo en el ataque contra el buque que venía de las islas de Cabo Verde, buque al que esperaban encontrar de un momento a otro. Según pude enterarme, la rebelión no se suscitó exclusivamente por el botín. El motivo principal había sido un resentimiento personal del primer piloto contra mi padre. Diríase que hay 2 bandos entre la tripulación. Uno capitaneado por el piloto y el otro por el cocinero. El piloto quiere apoderarse del barco y equiparlo en alguna isla del Caribe para dedicarse a la piratería. El otro bando, que es el más fuerte y que cuenta con Dirk Peters, se inclina por seguir ruta por el Pacífico del Sur y, una vez allí, dedicarse a la pesca de la ballena u obrar de otra manera, según aconsejen las circunstancias. Las manifestaciones de Peters, que había visitado con frecuencia aquellas regiones,
tenían gran peso sobre los amotinados. Peters les hablaba de las innumerables cosas nuevas y diversiones que encontrarían en las infinitas islas del Pacífico, de la absoluta seguridad y de la libertad que gozarían. Y sobre todo, de las delicias del clima, la facilidad de los medios de vida y de la voluptuosa belleza de sus mujeres. Hasta entonces, nada se había resuelto. Pero lo dicho por el arponero pesaba en las ardientes imaginaciones de los marineros, y su plan tenía todas las probabilidades de llevarse a cabo. Los 3 hombres se marcharon al cabo de 1 hora aproximadamente, y nadie entró en el castillo de proa en todo el día. Permanecí oculto hasta la caída de la noche, que fue cuando me desembaracé de las esposas y de la cuerda, preparándome para una nueva tentativa de llegar hasta ti. Llené de agua la botella que encontré en una de las literas y metí en el bolsillo algunas patatas. Descubrí con alegría una linterna con un pequeño cabo de vela. Podía encender luz cuando quisiera, pues tenía en el bolsillo una caja de fósforos. Cuando se hizo de noche, me deslicé por la abertura del mamparo, habiendo tomado la precaución de arreglar las mantas de forma que diese la impresión de que en la litera estaba yo tapado. Cuando pasé la abertura, colgué el chaquetón de la navaja como antes, ocultando así el paso. Estaba en el entrepuente. Continué camino entre el puente superior y los barriles de aceite hasta la escotilla grande. Una vez llegado allí, encendí la luz y marché con dificultad entre la compacta estiba de la bodega. Me alarmó el hedor de la atmósfera. No pensé que pudieras resistir con tales olores. Sí, no sé cómo he podido aguantar, la verdad. Te llamé, pero no respondiste. Comencé a temer que hubieras muerto. Desde luego. No obstante, decidí abrirme paso. Me encontré con el camino completamente cerrado, pero oí el ruido de la botella. La que estrellé contra el suelo, claro. Un ruido providencial para ti. Ya iba a dar la vuelta. No estaba seguro de que el ruido procediese de la cala, pero trepé casi hasta el puente inferior, utilizando la estiba y aprovechando un momento de calma en el balanceo del barco, volví a llamarte. Y yo no podía articular ni una sílaba, pero oí ruido, sí. Tiré unas cajas. Trepando por la estiba por segunda vez, volví a llamarte. Acababa de oír otro ruido. El de mi cuchillo. Y al fin llegué aquí, hasta ti, amigo mío. Totalmente extenuado, pero llegué. ¿Y qué futuro? ¿Futuro? Sí. ¿Qué futuro nos aguarda? ¿Ah? No lo sé, Arthur. Espero que no sea sangriento y aterrador. Augustus tenía miedo de que hubieran notado su ausencia. Decidimos dirigirnos hacia el agujero del mamparo hecho por él. Yo permanecería junto a él mientras mi amigo comprobaba cuál era la situación. Ninguno de los dos soportábamos la idea de abandonar a Tigre en la caja, pero no sabíamos la forma de sacarlo de allí sin peligro. El animal parecía ahora perfectamente tranquilo, y aplicando el oído a la caja, no se lo oía ni respirar. Pensé que había muerto. Abrimos la puerta. Estaba sumido en un sopor profundo, pero vivo. Yo no quería dejarlo allí, ya que por 2 veces me había salvado la vida y era de lealtad ayudarle. Lo arrastramos con nosotros como pudimos, aunque con muchas dificultades. Augustus tenía que llevarlo en brazos al trepar, pues pesaba mucho y yo estaba muy débil. Por fin alcanzamos el agujero y dimos gracias a Dios por haber escapado de los peligros que presentaba la bodega. Decidimos que yo me quedaría cerca de la abertura, a través de la cual Augustus podía fácilmente pasarme una parte de su ración diaria y donde tendría la ventaja de respirar una atmósfera menos viciada. En el Grampus, la estiba estaba muy mal realizada, si puede llamarse estiba, algo que no era sino un amontonamiento de barriles de aceite y de aparejos. En el entrepuente había un espacio suficiente para que mi cuerpo pasara entre los barriles de aceite
y el puente superior. Quedaba un espacio alrededor de la escotilla grande y había otros espacios amplios entre la carga. Junto a la abertura practicada por Augustus en el castillo de proa, había sitio suficiente para una barrica entera. Me encontraba cómodamente instalado por el momento. Era de día cuando Augustus llegó sano y salvo a la litera y se puso de nuevo las esposas y la cuerda. Escapamos de una buena por poco, porque apenas terminados sus arreglos, bajó el piloto con Dick Peters y el cocinero. Estuvieron conversando un rato sobre el navío de Cabo Verde y daban la impresión de estar ansiosos por cruzarse con él. El cocinero se acercó a la litera de Augustus y se sentó a la cabecera. Yo podía verlo y oírlo todo desde mi escondite, pues la tabla levantada no había sido puesta en su lugar, y temía a cada instante que el negro se apoyase contra la chaqueta suspendida para ocultar la abertura, en cuyo caso sería descubierto. Nuestro sacrificio era seguro. La fortuna estuvo con nosotros, y aunque en numerosas ocasiones el cocinero rozó la chaqueta, sobre todo por los bandazos del barco, nunca se apoyó tanto como para darse cuenta del agujero. Tigre seguía tendido al pie de la litera sin haberse, al parecer, recobrado aún, aunque ya empezaba a respirar normalmente. Pasados unos minutos, el piloto y el cocinero volvieron a subir y Dick Peters, apenas se fueron, se sentó en el mismo sitio ocupado antes por el piloto. Empezó a hablar con Augustus muy amablemente. Nos dimos cuenta, yo desde mi escondite, que su aparente borrachera era más bien fingida. ¿Preocupado Augustus por su padre? Mi padre. No dudo de que su padre haya sido recogido. ¿Seguro, Peters? Sí, seguro. El día en que fue abandonado a la deriva, al ir a ocultarse el sol, había al menos 5 veleros en el horizonte. Sí, su padre, el capitán Barnard, se habrá salvado. Ojalá sea como dice. Peters volvió a subir al puente y no bajó hasta el mediodía, trayendo a Augustus un trozo de cecina y pudín. Cuando nos quedamos solos, comimos con buen apetito, sin que yo saliera de mi refugio. Este Peters, no sé. Podremos con él hacernos con el bergantín. Puede ser, pero hay que obrar con la mayor prudencia. Este mestizo es de los que actúan caprichosamente. Y no sé si realmente está en sus cabales. Nadie bajó en todo el día, y por la noche me acosté en la litera de Augustus, durmiendo profunda y felizmente hasta el amanecer. Augustus me despertó bruscamente por haber oído algún movimiento en cubierta, y yo pasé a mi escondite con tanta prisa como pude hacerlo. Ya de día vimos que Tigre había recobrado sus fuerzas y no daba ninguna señal de hidrofobia, pues bebió con avidez un poco de agua. Durante el día recobró todo su vigor y todo su apetito. No dudamos de que su extraña conducta fue provocada por la enrarecida atmósfera de la cala, no teniendo ninguna relación con la hidrofobia. Me alegré mucho de tenerlo conmigo. Estábamos a 30 de junio, ya muy lejos de Nantucket. El 2 de julio bajó el piloto tan borracho como de costumbre y de muy buen humor. Fue a la litera de Augustus y dándole un golpe en la espalda le preguntó si estaba dispuesto a portarse bien en caso de librarlo de su encarcelamiento y si le prometía no entrar de nuevo en el camarote del capitán. Augustus, por supuesto, contestó afirmativamente y el rufián lo soltó después de ofrecerle beber de un frasco de ron que llevaba en el abrigo. Los dos subieron al puente y no vi a mi amigo hasta 3 horas más tarde. Buenas noticias, Arthur. Tengo permiso para recorrer la cubierta desde el palo mayor a la proa y seguiré durmiendo aquí.
Ah, magnífico. Y mira, todo esto para que te lo cenes. Y abundante agua. ¿Algo más? Siguen a la caza del navío de Cabo Verde. Han avistado una vela que parece de él. Espero que nunca le alcancen, la verdad. Y yo, pero dado lo decididos que están... 3 de julio. Augustus me proporcionó 3 mantas, con las cuales me hice un cómodo lecho en mi escondite. Nadie bajó durante el día, excepto él. Tigre se instaló en la litera, delante del agujero, durmiendo profundamente. Hacia el anochecer, una brisa repentina sorprendió al bergantín antes de que tuviese tiempo de arriar velas, y casi zozobra. Sin embargo, la ráfaga se calmó pronto y no hubo daños, salvo la cofa del trinquete que se rasgó por medio. Dirk Peters trató a Augustus todo el día con gran amabilidad, entablando con él una larga conversación sobre las islas que había visitado del Océano Pacífico. ¿Un viaje de placer por esas islas le agradaría al hijo del capitán Barnard? Pues... no sé. Lamentablemente, los hombres se inclinan poco a poco hacia los planes del primer piloto. Prefiero ir a esas islas. No concibo dedicarme a la piratería. 4 de julio. El barco avistado era un pequeño bergantín de ruta desde Liverpool y no fue abordado. Augustus se pasó la mayor parte del tiempo en el puente con objeto de obtener todos los informes posibles sobre las intenciones de los amotinados y, en medio de uno de los acostumbrados altercados, un arponero, un tal Jim Bonner, fue arrojado al agua por la borda. El bando del piloto ganaba terreno, pues Jim Bonner pertenecía a la facción del cocinero, del que también Peters era partidario. 5 de julio. Al amanecer vino del oeste una fuerte brisa que hacia el mediodía se transformó en una tempestad. Al aferrar la pequeña gavía, Sims, un marinero del bando del cocinero, cayó al mar, ahogándose sin que nadie hiciera el menor esfuerzo por salvarle. Solo quedan 13 hombres a bordo. Todos muy amigos entre sí ya. Dirk Peters, Seymour, el cocinero negro, Jones, Greely, Harman y William Allen. Son los que forman el bando del cocinero. Del otro, los seguidores del piloto, con este a la cabeza, claro, y del que no sé su nombre. Absalom Hicks, Wilson, John Hutt y Richard Parker. Y tú y yo. Yo, porque lo que es tú, no existes. 6 de julio. La tempestad ha persistido durante todo el día, acompañada de fuertes chubascos. En el bergantín ha entrado no pequeña cantidad de agua y una de las bombas no ha cesado de funcionar. Augustus ha tenido que trabajar como los demás. Al anochecer pasó cerca de nosotros un barco grande, tal vez el que pensaban abordar los amotinados, pero no lo vieron a tiempo. El piloto le hizo señales, pero el huracán impidió la respuesta. A las 11, un golpe de mar batió la cubierta arrastrando buena parte de la mura de babor, ocasionando también otros daños. El viento amainó y al amanecer ya apenas soplaba. 7 de julio. Mar gruesa durante todo el día, moviéndose mucho el bergantín. Se soltó parte de la estiba en la bodega. Sufrí un mareo insoportable. Peters habló largamente con Augustus. Greely y Allen, 2 hombres de mi bando, se han pasado al del piloto. Malditos sean esos miserables. ¿Miserables? ¿Y qué eres tú? La suerte está echada. Piratería. Piratería. Con lo que se puede disfrutar en las islas. Pero ahora hay que cortar la vía de agua, taponándola con una vela. De lo contrario, ni piratería ni islas. A trabajar como los demás. De acuerdo. 8 de julio. Al amanecer se ha levantado una ligera brisa del este y el piloto ha puesto rumbo al suroeste con la intención de alcanzar alguna de las islas del Caribe y desde allí zarpar como barco pirata. Nadie se opuso. Ya no piensan en abordar el barco procedente de Cabo Verde. La vía de agua se redujo, siendo suficiente el empleo de una bomba cada 3 horas. Fue retirada la vela que se había colocado para proteger las amuras de proa. Se logró contacto con 2 pequeñas goletas. 9 de julio. Tiempo magnífico. Todos los hombres
se dedicaron a reparar las amuras y Peters le dijo a Augustus: No estoy dispuesto por nada del mundo en pasarme al bando del piloto. Pero si ellos son... ¿Y si me hago con el mando del bergantín? ¿Y cómo? ¿Contaría con tu ayuda? Oh, sí. ¿Sin vacilaciones? Por supuesto. En tal caso, sondearé a los de mi bando sobre lo que piensan de ti. 10 de julio. Establecimos contacto con un bergantín de río que navegaba rumbo a Norfolk. El tiempo era brumoso. Ha muerto Harman Rogers. Uno menos. Llevaba 2 días presa de convulsiones tras beber un vaso de grog. Ya sabes, agua caliente, ron... azúcar y limón. Y según Peters, en su vaso había algo más. Veneno. O sea que el tal Harman... Era del bando del cocinero. Ya. Peters cree que lo envenenó el piloto. Se anda con cuidado. Teme que también intente envenenarlo a él. Ahora ya solo quedan Peters, Jones y el cocinero. En el otro bando, 5 hombres. Peters sondeó a Jones sobre la posibilidad de hacerse con el bergantín. Jones le respondió con frialdad. Así que... Y el tal Jones se ha pasado al bando del piloto. Ya. Ha amenazado a Peters con decirle al piloto lo que tramaba. No hay tiempo que perder. Peters cuenta conmigo para apoderarse del barco. Que se armará. Y algo más, Arthur. ¿Qué? Pensé que la ocasión se presentaba favorable para decirle a Peters que tú estás a bordo. ¿Se lo has dicho? Le ha parecido magnífico. Es como contar con un aliado más. Ya no puede confiar en Jones. Aquí está. ¿Tú eres? Arthur Gordon Pym. ¿Y estás de mi parte? De la parte de la que esté mi amigo Augustus. Bien, bien. ¿Te ha dicho? Lo sé todo. Intentaremos recuperar el barco sin Jones. De lograrlo, llevaremos al bergantín al primer puerto posible y lo entregaremos a la autoridad. ¿Seguro? Dada la deserción de los míos, debo renunciar a ir al Pacífico. Cuento de antemano con la absolución del jurado. Alegaré locura. Obtendré el perdón de ser declarado culpable gracias a vuestros testimonios. Ya. ¿De acuerdo? Sí. Pero hay que arriar velas. Augustus conmigo. Nuestros testimonios. Como mi padre esté vivo. Como de costumbre, toda la tripulación era presa de la embriaguez y antes de que las velas fueran arriadas como es debido, una violenta ráfaga tumbó al bergantín de costado, pero pronto volvió a nivelarse, no sin haberse inundado considerablemente. Y hubo más golpes, anunciando que la tempestad se recrudecía. El viento comenzó a soplar furiosamente del norte y del oeste. Se cerraron las escotillas. Conforme la noche avanzaba, el viento fue aumentando su violencia y el mar se encrespó. Peters y Augustus bajaron a hablar conmigo. Nunca tendremos una oportunidad más favorable que la que se nos presenta ahora para llevar a cabo lo planeado. Sí, eso es cierto. ¿Actuar por sorpresa? Eso es, por sorpresa. Ya. Nadie lo esperará. El barco está al pairo. No habrá necesidad de hacer maniobra alguna hasta que gocemos de buen tiempo. Pero nuestras fuerzas son desiguales. Somos 3 y en la cámara hay 9. Todas las armas de a bordo están en poder de ellos. A excepción de estas 2 pequeñas pistolas que llevo ocultas y mi machete. Pero el piloto sospechará. ¿De mí? Pues claro. No se encuentra ninguna hacha ni ninguna barra en sus sitios acostumbrados. Pero lo que estamos dispuestos a hacer no puede aplazarse. Somos muy inferiores en número para permitirnos obrar sin la mayor cautela. Subiré al puente. Charlaré con Allen, el vigía, hasta que tenga oportunidad de arrojarlo al mar sin que nadie se entere. Subís y tratamos de apoderarnos de algún arma del puente. Después nos precipitaremos juntos para tomar la escalera de la cámara antes de que puedan ofrecer la menor resistencia. No creo que el piloto se deje sorprender tan fácilmente. El simple hecho de dejar a un hombre de guardia en el puente es prueba suficiente de que está sobre aviso. No es normal dejar un hombre de guardia durante una tempestad, a no ser que se sospeche algo. No obstante, reconozco que hay que decidirse, claro. Si sospechan de mí, me asesinarán antes de que se calme la tempestad. Peters, te sugiero que con algún pretexto quites la cadena del ancla que pasa sobre la trampilla del camarote. De esta manera, quizá pudiéramos tomar por asalto al enemigo yendo por el camino de la cala. El barco cabecea demasiado como para llevar a cabo una tentativa así. Se me acaba de ocurrir... ¿Qué?
¿Puedo hablaros de los terrores supersticiosos? No sé qué. Armand Rogers ha muerto por la mañana presa de convulsiones. Envenenado. El piloto. La conciencia culpable del piloto. ¿Cómo murió Harman? Oh, fue horrible. Hacia las 11 de la mañana, su cuerpo presentaba, pasados unos minutos, el más espantoso y repugnante espectáculo que se pueda ver. El vientre se le hinchó como a un ahogado, de los que ya llevan varias semanas en el mar. Las manos también hinchadas. El rostro arrugado y blanco como el yeso, con manchas de un rojo subido en 2 o 3 puntos, como las de la erisipela. Una de esas manchas le cruzaba diagonalmente el rostro, cubriéndole por completo un ojo, como si fuera una banda de terciopelo encarnado. En tal estado, nos subimos de la cámara para arrojarlo al mar. Oh, y cierto que el piloto, viéndole así, acaso atormentado por el remordimiento, o quizá solo espantado, ordenó que lo cosieran a su hamaca y le dieran la sepultura propia de los marinos. Cuando lo estaban haciendo, sopló con fuerza el viento y tuvieron que desistir en su faena. El cadáver ha quedado en el puente arrastrado por el agua junto a los imbornales de babor, donde sigue recibiendo golpes a cada sacudida del barco. Os diré lo que se me ha ocurrido. Escucho atento. Aprobado el plan, comenzamos su ejecución sin perder ni un segundo. Peters subió a cubierta y, como estaba previsto, encontró a Allen apostado en el castillo de proa, más bien para espiar que para otra cosa. Su suerte quedó decidida rápida y silenciosamente. Peters, acercándose a él con aire indiferente como si fuera a comentarle cualquier cosa, lo aferró por la garganta y antes de que pudiera dar el más mínimo grito, lo arrojó por encima de la borda. ¡Subid! ¡Subid rápido! Lo primero que hicimos fue registrar por todas partes en busca de armas para nosotros, avanzando con mucho cuidado, pues era imposible permanecer en el puente ni un instante sin tener que asirse a algo. Olas violentas rompían sobre el barco a cada zambullida de proa. Teníamos que efectuar con rapidez nuestras operaciones, porque esperábamos que de un momento a otro subiese el piloto para ordenar que usaran las bombas, dado que el bergantín embarcaba gran cantidad de agua. Después de buscar durante un rato, no encontramos nada mejor para nuestros planes que 2 palancas de bomba de achicar con las cuales nos armamos Augustus y yo. Despojamos al cadáver de Rogers de su camisa y lo arrojamos por la borda. Inmediatamente, Peters y yo bajamos dejando a Augustus de vigilancia en el puente, exactamente en el mismo lugar que había ocupado Allen, dando la espalda a la escala del camarote, de forma que, si alguno de los desalmados asomaba, creyera que se trataba del vigía. Una vez abajo, comencé a disfrazarme para imitar el cadáver de Rogers. La camisa que le habíamos quitado nos ayudó mucho, pues tenía una forma especial y era fácilmente reconocible. Una especie de blusa que el muerto se ponía sobre otras prendas, de un tejido azul elástico, con anchas rayas transversales. Después de ponérmela, me las ingenié para crear un falso y agudado estómago, imitando la horrible deformidad del hinchado cadáver. Para ello, utilicé unas mantas. Di el mismo aspecto a mis manos, poniéndome unos guantes de lana blanca en los que metí cuantos trapos encontré. Peters arregló mi cara frotándomela con yeso y pintarrajeándola con sangre extraída de un corte que se hizo en un dedo. No olvidó la raya sobre el ojo. Está realmente espantoso. El susto que se van a llevar. Mírate en ese trozo de espejo. Sobrecogedor. Hasta yo mismo temo. ¡No tiemble! Subimos al puente. En él todo seguía igual. Nos arrastramos junto con Augustus hasta la escotilla del camarote. No estaba cerrada del todo. Habían colocado unos maderos sobre el primer escalón para impedir que se empujara la puerta desde fuera y se cerrara del todo. Nos resultó difícil ver con claridad el interior de la cámara a través de las maderas, pero descubrimos que habíamos tenido suerte de no tratar de atacar por sorpresa, puesto que se hallaban sobre aviso. Solo uno dormía acostado al pie de la escalera, con un fusil a su lado. Los demás estaban sentados sobre varios colchones, que habían quitado de las literas y tirado sobre el suelo.
Mantenían una conversación propia de embriagados, pero no tanto como de costumbre. Todos tenían pistolas y sobre una litera había varios fusiles al alcance de sus manos. Prestamos atención a lo que hablaban antes de decidir lo que debíamos hacer, pues nada habíamos resuelto hasta entonces, aparte de paralizar su resistencia por la aparición del espectro de Rogers. En aquel momento discutían sus planes de piratería, y todo lo que pudimos oír fue que debían reunirse con la tripulación de la goleta Hornet, comenzando, si era posible, por apoderarse del buque, como preparación a una tentativa a mayor escala. En cuanto a los detalles de ese plan, nada pudimos comprender. Uno de los hombres dijo algo sobre Peters y el piloto le contestó en voz baja, no pudiendo distinguir sus palabras, pero agregó que no se explicaba por qué pasaba tanto tiempo en el castillo con el hijo del capitán y que lo mejor sería tirarlos a los dos por la borda cuanto antes. Será canalla. Nadie le responde. Eso significa que están de acuerdo con él. Más por Jones, seguro. ¿Algún plan? No por mi parte. Ni por la mía. En tal caso, ha llegado la hora de vender lo más cara posible mi vida. Y la mía. Y la mía también. El piloto ordenó que subieran por Peters y Augustus para vigilarlos mejor en el camarote. Afortunadamente para nosotros, el balanceo del bergantín se hizo más violento, impidiendo la inmediata ejecución de la orden. El cocinero se había levantado de su sitio para ir a buscar a Peters y Augustus cuando un gran golpe de mar, que creía abatiría los mástiles, lo arrojó de cabeza contra una de las puertas de otro camarote de babor, que se abrió de par en par, creando confusión. Por suerte, ninguno de nosotros fue arrancado de su sitio y tuvimos tiempo de retirarnos presurosos hacia el castillo de proa y de preparar un plan antes de que alguien asomase su cabeza por la escotilla. El cocinero, desde el puente, dio órdenes al piloto. Le respondió Peters, deformando su voz. Ahora lo haré. Mis compañeros se dirigieron con gran audacia hacia popa y bajaron a la cámara. Peters cerró la puerta del mismo modo que la había encontrado. El piloto lo recibió con fingida cordialidad y dijo a Augustus que, puesto que se había portado bien, podía instalarse en la cámara como si fuera uno de ellos. Le tendió un vaso de ron y le invitó a beber. Yo veía y oía todo, pues había seguido a mis amigos hasta la cámara, no bien estuvo de nuevo cerrada la puerta y volví a ocupar mi anterior puesto de observación. Había llevado conmigo las dos palancas de la bomba, una de las cuales escondí cerca de la escalera de la cámara para tener la mano cuando fuese necesario. Cuando Peters me hiciera la señal convenida, él hablaba de las 1000 supersticiones tan conocidas por la gente del mar. Apenas entiendo lo que dice, pero por la expresión de los que le escuchan, les tiene sobrecogidos. El piloto se muestra muy agitado y menciona el cadáver de Rogers. Creo que voy a desmayarme. Peters le pregunta si no será mejor tirar el cuerpo por la borda, pero nadie parece dispuesto a hacerlo. Peters me hace la señal. Ha llegado el momento. Valor. Bajaré y me presentaré ante ellos. ¡Es Rogers! ¡Su espectro! El piloto se levantó de un salto de la colchoneta donde estaba descansando y sin decir ni una sola palabra, cayó de espaldas, muerto de repente, mientras un fuerte bandazo del barco lo arrojaba a estribor como si fuera un leño. De los 7 restantes, solo 3 alcanzaron a mostrar alguna presencia de ánimo, pero los otros 4 se quedaron clavados en el suelo. Nunca he visto unas imágenes tan lamentables de horror y desesperación. La única resistencia vino del cocinero, de John Hood y de Richard Parker. ¡Morir! ¡Miserables! El cocinero y John Hood recibieron un impacto de bala cada uno de ellos. Yo derribé a Parker de un golpe en la cabeza con la palanca de la bomba. Augustus se apoderó de uno de los fusiles y disparó contra Wilson, atravesándole el pecho. Solo quedan 3. Que ya sospechan que han sido engañados. Pero por Satanás que... Lucharon rabiosos, con gran decisión. De no ser por la inmensa fuerza de Peters, hubieran conseguido dominarnos.
¡Augustus! ¡Ayudadme! Me han apuñalado el brazo derecho. ¡Resiste! Tenemos que librarnos de... ¡Tigre! Un amigo nos ayudó a librarnos de nuestros adversarios. Saltó al camarote en el momento más crítico para Augustus. Arrojándose sobre Jones, en un abrir y cerrar de ojos, lo inmovilizó en el suelo. Augustus estaba herido de consideración, como para poder prestarnos ayuda, y yo estaba bastante maniatado por mi disfraz para luchar con eficacia. El perro no soltó su presa, a la que tenía cogida por el cuello. Peters se mostró capaz de enfrentarse a sus dos enemigos. Cogió un taburete bastante pesado y con él rompió la cabeza a Grille en el instante en que éste iba a disparar su mosquete contra mí. Un segundo más tarde, cuando un mandazo del bergantín puso a Hincks a su alcance, lo aferró por la garganta y con una simple presión de sus dedos lo estranguló al momento. Ya somos dueños del Grampus. El único superviviente es Richard Parker. El golpe que le he dado con la palanca... Su expresión es de súplica. Por ahora lo ataremos. ¿Y Jones? ¿Estará muerto? No. Los agudos colmillos de tigre le han destrozado la garganta. El viento sopla furioso. El bergantín se balancea demasiado. Hay que hacer algo para aliviar la carga. Durante la contienda ha entrado agua. Y oigo crujir el palo mayor. Yo no sé si podré. Te vendaremos el brazo, Augustus, lo mejor que podamos. Espero salir vivo de esto. Dejamos los cadáveres en la cámara y nos dirigimos enseguida a hacer funcionar la bomba, a la que nos ayudó Parker, que desatamos para que faenara con nosotros. Augustus hizo lo que pudo. Vimos que haciendo funcionar una bomba sin interrupción podíamos dominar la vía de agua. El trabajo era duro, pero tratamos de no desanimarnos, esperando que amaneciese para aligerar al Grampus cortando el palo mayor. Así pasamos una noche terrible, agotados por el cansancio. Cuando despuntó el día, la tempestad no se había calmado, ni había indicios de que lo fuera a hacer. Arrastramos los cuerpos hasta el puente y los arrojamos por la borda. Luego nos ocupamos del palo mayor. Peter cortó el mástil, una vez encontradas las hachas en la cámara, mientras nosotros permanecíamos vigilando los estáis y los acolladores. Cuando el bergantín dio un fuerte bandazo a sotavento, cortamos los cabos de barlovento y el mástil cayó a las aguas con todo el aparejo, lejos del barco y sin causarle daño alguno. Pronto notamos que el Grampus navegaba más estabilizado, pero de cualquier forma nuestra situación seguía siendo muy precaria y a pesar de los esfuerzos que hicimos, era imposible reducir la vía de agua sin poner a trabajar las dos bombas. Para nuestra desgracia, un golpe de mar que nos alcanzó por barlovento nos desvió varios puntos en la dirección del viento, y antes de que el bergantín recobrase su posición, una nueva ola barrió de lleno sobre nosotros, rompiendo los baos terminales. El lastre se desplazó en masa a sotavento. La estiba se movía de un lado para otro, y creíamos que zozobraríamos. Por el momento nos enderezamos algo, pero como el lastre seguía ocupando su sitio a babor, estábamos tan tumbados que era inútil pensar en utilizar las bombas, y teníamos las manos desolladas. En contra de la opinión de Parker, cortamos el palo de trinquete, lo que nos costó mucho, dado lo inclinados que estábamos. Al caer el palo de trinquete por la borda, arrastró el bauprés y dejó al Grampus convertido en una boya. Solo quedaba su casco. Hasta entonces nos alegramos de conservar nuestra chalupa, pero tal alegría duró poco porque, habiendo faltado a un tiempo el trinquete y su vela, que sostenían un poco el buque, las olas venían a estrellarse contra nosotros, y en pocos minutos quedó la cubierta barrida de un extremo a otro, arrebatando el mar la chalupa, la murada de estribor y el cabestrante. No podíamos hallarnos en situación más desesperada. Alrededor de las 4 de la tarde era imposible mantenerse en pie por la violencia de las ráfagas, y al caer la noche temimos que el barco no pudiera aguantar. A medianoche estábamos parcialmente sumergidos y el agua llegaba hasta el sollado. Poco después perdimos el timón, y el golpe de mar que se lo había llevado levantó toda la proa fuera del agua.
Al caer de nuevo el bergantín, dio una sacudida semejante a la de un buque que encalla. Una de las olas más enormes que he visto jamás rompió de lleno la borda, llevándose la escalera de la cámara, destrozando las escotillas e inundando el barco. Afortunadamente, antes del anochecer, los cuatro nos habíamos amarrado firmemente a los restos del cabrestante, manteniéndonos todos tendidos en cubierta. Esa precaución nos salvó de morir, pero casi estuvimos a punto de ahogarnos bajo el peso del agua que se desplomó sobre nosotros. ¡Augustus! ¡Peters! ¡Parker! ¡No os veo! ¿Estáis vivos? Yo aún lo estoy, Arthur. Y yo, y Parker también. Tened valor. Aún queda alguna esperanza. Nos hundiremos. Eso es imposible. El cargamento. Mañana cesará la tormenta. Es evidente que un barco cargado de barriles de aceite vacíos no puede irse a pique. No he reparado en ello. Tan trastornado estoy. Reforzaré las ligaduras que me atan a lo que queda de cabrestante. Todos debemos hacerlo. La cubierta está a ras del agua. Nos cubren constantes e inmensos muros de espuma. Pero hay que resistir. No creo que de cada tres tenga la cabeza fuera del agua ni un segundo. Y a los otros están cerca y no puedo verlos. ¡Augustus! ¿Y la herida? Estoy muy débil. El brazo no me deja atarme bien, pero... No puedo ir en tu ayuda. Ninguno. Al menos estoy en mejor lugar que vosotros. Las olas me llegan con menos violencia. No te descuides. Descuida. Me va la vida en ello. Permanecimos en tal deplorable estado hasta que el nuevo día vino a mostrarnos los horrores de nuestra situación. El Grampus no era más que una boya, rodando de acá para allá, a merced de las olas. La tempestad aumentaba sin cesar, reinaba el huracán y no veíamos esperanza alguna de salvación. Durante varias horas guardamos silencio, esperando a cada momento que nuestras ataduras cediesen o que los restos del cabrestante fueran arrastrados por la borda o que algunas de las enormes olas que rugían a nuestro alrededor y por encima de nosotros hundiesen el casco de tal forma que nos ahogásemos antes de que volviese a la superficie. La misericordia de Dios nos salvó de aquellos peligros y al llegar al mediodía vimos con inmensa alegría la luz del sol. Disminuía el viento. ¡Peters! Ahora te veo, pero yo... Y también Parker. ¡Estamos vivos! Peters, nos salvaremos. Tengo muchos dolores a causa de las ataduras. Se me clavan en el estómago. Creo que si no puedo aflojarlas, me moriré. No puedo seguir soportando este tormento. Y no podemos ayudarlo mientras el barco siga batido por el mar. ¡Peters! Te ayudaremos en cuanto podamos. Será ya tarde. Ya habré muerto. Se hundió en un pesado silencio, por lo que presumimos que había muerto. Al acercarse la noche, el mar se calmó mucho y solo cada 5 minutos venía una ola a estrellarse contra el casco a barlovento. El viento amainó, aunque soplaba con ráfagas fuertes. Todos estábamos en silencio desde hacía varias horas. ¡Augustus! Tú, yo, aquí, aquí. No puedo entenderle. ¡Peters! ¡Parker! No responde. No responde. Poco tiempo después, caí en un estado de insensibilidad parcial, durante el cual las imágenes más agradables flotaron en mi imaginación. Árboles verdes, trigales ondulantes, cortejos de bellas bailarinas, tropas de caballería. Recuerdo que todo cuanto pasó por los ojos de mi mente fueron principalmente imágenes en movimiento. Ningún objeto inmóvil, como una casa o una montaña o algo parecido, sino molinos, barcos, grandes pájaros, globos, jinetes, carruajes. Cuando me recobré de aquel extraño estado, el sol, por lo que pude adivinar, se había levantado hacía una hora. Me costó mucho recordar dónde estaba. Creía estar en la caja, en la cala del barco.
El cuerpo de Parker era el de tigre. Cuando recobré por completo mis sentidos, vi que el viento no era más que una brisa moderada y que la mar estaba relativamente en calma, tanto que las olas solo alcanzaban hasta la mitad del barco. El brazo izquierdo se ha soltado de las ligaduras. Tiene un corte profundo, a la altura del codo, y el derecho está insensible. La mano y la muñeca magulladas por la presión de la cuerda. Me duele alrededor de la cintura. La cuerda me aprieta de forma insoportable. Veo a Peters aún vivo, aunque el cable le aprieta entre los riñones de tal forma que parece cortado en dos. Me ha visto. Mueve una mano. Me señala el cable. Augustus, curvado contra un trozo del cable restante, me da señales de vida. Dios, Parker me hace señales para que lo desate. Ten valor. Intentaré librarte. Sí, aún tengo la navaja en el bolsillo. Con la mano izquierda liberaré la derecha de las ataduras. Así. Más. Ya está. Pero me fallan las fuerzas. No puedo ponerme en pie. Y mi brazo derecho está paralizado. Esperaré unos minutos sujetándome del cable restante con la mano izquierda. Hay que dar tiempo a que la sangre circule. Ahora ya puedo mover una pierna. Derecho. Me deslicé con gran precaución hacia Parker, sin levantarme sobre mis piernas, y pronto corté las ligaduras que lo rodeaban. Él no tardó en recobrar parte de sus movimientos. Sin perder tiempo, desatamos el cable de Peters. Había producido una profunda incisión por encima de la cintura de su pantalón de lana y de dos camisas, penetrando hasta la ingle, y de ella brotó la sangre copiosamente al quitarle el cable. De esta no moriré. Parece más ligero que nosotros. Por el derrame de sangre. ¿Y Augustus? No da señales de vida. Ayudémosle. Al acercarnos a él, descubrimos que se había desmayado por la pérdida de sangre, al ser arrancados los vendajes de su brazo herido por el agua. Ninguna de las cuerdas que le ataban al cabrestante estaban tan apretadas como para causarle la muerte. Le desembarazamos de las ligaduras que le sujetaban y lo depositamos a barlovento, en un sitio seco, con la cabeza un poco más baja que el cuerpo, y los tres le frotamos los miembros. Al cabo de media hora volvió en sí, pero hasta la mañana siguiente no pudo reconocernos y hablar. Había caído la noche, empezando a nublarse. Temimos que el viento volviese a soplar con violencia, en cuyo caso nada podría salvarnos de perecer, tan agotados estábamos. Afortunadamente, el viento se mantuvo moderado durante la noche y el mar se calmaba cada vez más, todo lo cual nos hizo concebir una esperanza postrera de salvarnos. El viento, muy suave, aún soplaba del noroeste, pero el tiempo era cálido. Sujetamos con cuidado a Augustus a la borda de babor, pues no tenía fuerzas para sostenerse por sí mismo. Los demás ya habíamos recuperado el vigor preciso para movernos por cubierta. Nos sentamos, sujetándonos con trozos de cabos que pendían del cabrestante, y conversamos sobre qué hacer para escapar a nuestra terrible situación. Lo que más nos alivió fue poder desnudarnos y retorcer nuestras ropas para extraer el agua que las empapaba. Cuando volvimos a vestirnos con ellas, estaban tibias e inconfortables, dándonos aún más vigor. A Augustus le ayudamos a ello. Nuestros mayores sufrimientos fueron entonces el hambre y la sed, y nos horrorizaba el pensar en los medios futuros de satisfacer estas necesidades. Nos consolábamos con la esperanza de ser recogidos por algún barco.
Por fin lució el alba del día 14 y el tiempo se mantuvo sereno y apacible, con una brisa constante pero ligera del noroeste. El mar se había calmado, el puente estaba seco, el bergantín no se inclinaba tanto y podíamos ir tranquilamente de un lado a otro. Llevábamos 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada, y había que hacer lo que fuera para buscar algo en la bodega. Como el bergantín estaba completamente lleno de agua, pusimos manos a la obra con poca esperanza. Hicimos una especie de draga fijando unos cuantos clavos que arrancamos de los restos de la escala de escotilla en 2 tablones. Atando estos en cruz y sujetándolos al extremo de la cuerda, los arrojamos a la cámara, dragando aquí y allá, con la débil ilusión de enganchar algo que pudiera servirnos de alimento, o al menos ayudarlo a cogerlo. Pasamos la mayor parte de la mañana en aquella labor, sin resultado, y pescamos solo unas cuantas mantas, que los clavos engancharon pronto. Bajaré yo. Pero, ¿cómo vas a bajar? Me atáis una cuerda al cuerpo y así intentaré atrapar algo dentro de la cámara. Aunque en ella poco habrá. Tendré que ir como lo haría un buzo, hasta el pañol de víveres, pero sin poder respirar como un buzo. Pero hay que intentarlo. Venga, no perdamos el tiempo. No se pierdan la continuación de Narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Una novela sobrecogedora. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Narración de Arthur Gordon Pym, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Javier Lostalet. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Javier Hernández. Dirección, Juan José Plans.